Los hombres se congelan en su lugar, sosteniendo picos y palas listos dentro de un túnel bien iluminado. Bajo el campo mexicano, pueden escuchar las vibraciones de un vehículo encima de ellos y desconfían de hacer cualquier ruido que pudieran descubrirlos, mantener su trabajo mientras la patrulla de la prisión pasa por encima. 30 pies por debajo del patio principal de la prisión, hay pocas posibilidades de ser descubierto, pero después de varios meses de túneles secretos, no pueden correr ningún riesgo, especialmente cuando están tan cerca de su objetivo, la celda de la prisión del narcotraficante más famoso de México, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Durante meses han cavado túneles a través de roca sólida con nada más que picos y palas, moviéndose lo más rápido que pueden con su equipo limitado pero con mucha precaución. El trabajo sería mucho más rápido si pudieran usar equipos modernos de excavación de túneles como martillos neumáticos y máquinas taladradoras, pero eso no solo crearía un ruido que podría delatarlos, sino que atraería mucha atención a su área de preparación a solo 1 milla del perímetro de la prisión. Antes de la excavación del túnel, el poderoso cártel de drogas de El Chapo compró un pequeño terreno lo más cerca posible de la prisión y comenzaron a construir 2 pequeñas casas como tapadera por sus verdaderas intenciones. Sin embargo, las casas nunca lograron pasar una capa exterior de ladrillo tosco, porque, por supuesto, no serían habitadas. En lugar de eso proporcionaron la cobertura necesaria para comenzar la construcción en el túnel que liberaría a El Chapo. Pero el personal del túnel se enfrentaba a una presión increíble para terminar lo más rápido posible. Debido a su historial de fugas de prisión y evasión de redadas policiales, las autoridades mexicanas podrían en cualquier momento trasladar a El Chapo a otra prisión para frustrar cualquier posible fuga de intentos. Cada día que tardaban los excavadores en llegar a su jefe era otro día en que todo el asunto podía ser en vano, y un nuevo intento de escape en un lugar completamente diferente tendría que ser ideado. Pero eso no es todo. Los edificios sin terminar comenzaban a llamar la atención de los locales. Oficiales y aldeanos curiosos por igual, ¿por qué alguien comenzaría la construcción en un lugar vacío? ¿Y luego de repente se detiene con solo una parte de una casa construida? El tiempo se acababa y la presión aumentaba. Dentro de su celda, El Chapo era el preso modelo. A pesar de su larga historia de ordenar algunos de los actos de violencia más horribles que México haya visto, El Chapo mantuvo una actitud cordial y hasta amena con sus carceleros y compañeros de prisión. Sus conversaciones por teléfono fueron monitoreadas cuidadosamente, su correo fue revisado por funcionarios de la prisión. Pero nunca se reveló ni un solo indicio de la trama en curso. El Chapo ya era un verdadero profesional y paciente, pero su paciencia se estaba agotando. Los excavadores de túneles se enfrentaron a una tarea abrumadora desde el principio y sabían que tenían que moverse rápido. Sin embargo, a pesar de la increíble presión sobre ellos, lograron no solo llegar a El Chapo antes de cualquier posible transferencia de prisión, pero terminaron rompiendo la celda de El Chapo justo 16 meses después de su estancia en prisión. El túnel que construyeron era sofisticado e impresionó a los funcionarios, que luego comentarían que un túnel de esa magnitud debería haber tomado de 18 meses a 2 años para construirse. Sus paredes fueron reforzadas donde fue necesario con paneles de madera y un generador bombeado fresco de aire a través de un sistema de ventilación de 1 milla de largo para mantener el túnel oxigenado. En tierra, los excavadores colocaron rieles y usaron una motocicleta para transportar 2 carros que se llenaron de tierra de un lado a otro a lo largo del eje. Una vez que se llegó a El Chapo, él viajaría en esa misma motocicleta y rápidamente recorrería la distancia de 1 milla hacia la libertad. Sin embargo, toda esa suciedad tenía que ir a alguna parte, por lo que los excavadores transfirieron hábilmente hacia la abertura del túnel, donde otros esparcirían la tierra alrededor del campo en el exterior, en lugar de tirarlo en montones gigantes que sin duda llamarían la atención. Aún así, la presencia de tierra fresca que cubría acres de campos vacíos seguramente eventualmente llamarían la atención, y preguntas que no serían fáciles de responder para la construcción falsa de la tripulación sobre el suelo. Sin embargo, de repente, en medio de la noche del 12 de julio de 2015, el sonido del metal raspando vino de la ducha de El Chapo dentro de su celda. Momentos después, el fondo de cerámica de la ducha se soltó y una cara amistosa saludó al narcotraficante encarcelado, instándolo a la oscuridad de abajo.
Sin perder tiempo, el Chapó se metió en el túnel secreto, descendiendo 9 metros hacia un túnel tan ancho como un hombre, pero lo suficientemente alto como para que el Chapó se mantenga erguido. A menudo burlados por sus enemigos por su baja estatura, los excavadores de túneles se habían asegurado que el túnel era lo suficientemente alto para que el jefe no tuviera que encorvarse mientras caminaba. Esto es un escape de la prisión con clase si alguna vez hemos oído hablar de uno. A unos metros de la boca del túnel, el Chapó abordó una pequeña motocicleta que había sido fijado a las pistas de metal. Los carros llenos de tierra que habían empujado durante meses ya no estaban, y solo unos momentos después de salir de su celda el Chapó circulaba por el túnel bien iluminado como un niño en un paseo del parque de atracciones. 2 minutos después, el Chapó terminó su viaje de alegría subiendo escalones de madera y apareciendo en el caparazón vacío de una casa en la que su equipo había estado trabajando en secreto durante 1 año y medio. Cambiándose de ropa limpia, el Chapó se subió a un camión y se lo llevaron. En la oscuridad de la noche, dejando atrás un increíble túnel secreto de 1 milla de largo y un sistema penitenciario completamente frustrado y al gobierno mexicano, ambos. El Chapó volvería a ser atrapado a pocos meses de su fuga. Tras su nueva casa de seguridad fue entregado semanas antes de su llegada por pistoleros descuidados que fueron vistos por los lugareños. En respuesta a informes de hombres fuertemente armados, funcionarios mexicanos pusieron la casa bajo vigilancia e interceptó comunicaciones que decían que la abuela o la tía vendría a visitar. Al darse cuenta de que este tenía que ser un objetivo de alto valor, los funcionarios esperaron su oportunidad para atacar. 1 mes después, soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas allanaron la casa y mataron a varios guardaespaldas, pero el Chapó y uno de sus más importantes lugartenientes escaparon a través de, lo adivinaste, un túnel secreto. Apareciendo a 1 milla de la casa, los dos robaron un vehículo a punta de pistola, aunque el conductor inmediatamente lo denunció a la policía. Después de emitir una alerta por el vehículo robado, los agentes de la Policía Federal descubrieron el robo del coche y arrestaron a los 2 fugitivos. El Chapó, sin embargo, no se iría sin al menos tratar de comprar su libertad. Sabiendo cuán fácilmente corruptibles habían sido los funcionarios públicos en el pasado, el Chapó sobornó a los oficiales de policía, ofreciéndoles dinero, casas e incluso trabajos lucrativos si lo dejaban ir. Sin embargo, el capo desesperado no sabía que estaba lidiando con una nueva marca de mexicano. El oficial de policía, uno no tan fácil de corromper como sus predecesores. Los 4 oficiales rechazaron a El Chapó, luego de lo cual sus ofertas de miel se convirtieron en vinagre, diciéndoles a los policías que ambos iban a morir. Los 4 oficiales enviaron fotos de El Chapó a sus superiores, solo para que les advirtieran que la policía había recibido un aviso de que 40 asesinos fuertemente armados se dirigían a liberar El Chapó. Con las fuerzas amigas todavía atadas en el complejo, se ordenó a los oficiales que se dirigieran a un lugar cercano. Un motel en las afueras de la ciudad donde se encerraron en una habitación vacía y se prepararon para un posible tiroteo por sus vidas. Mientras tanto, el Chapó se reía, haciéndose eco de sus amenazas anteriores. De repente, un convoy de vehículos iluminó la carretera exterior, claramente en dirección al solitario motel. Los oficiales, armados con fusiles de asalto M16 y pistolas, se prepararon para lo que seguramente era su última resistencia. El Chapó se burló de ellos, diciéndoles que estaban a punto de enfrentar la muerte, y después de ellos, sus familias. Sin embargo, los oficiales se mantuvieron firmes, listos para morir por el bien del deber si fuera necesario. Sin embargo, cuando los vehículos comenzaron a girar hacia el estacionamiento, las burlas de El Chapó murieron en su garganta una vez que el resplandor de los faros se desvaneció. Los oficiales atrincherados pudieron ver militares, camiones llenos de infantes de marina mexicanos, apresurándose a tomar posiciones defensivas alrededor del motel. Minutos después, El Chapó, completamente derrotado y con aspecto abatido, fue arrastrado a una camioneta y hacia un aeródromo. El Chapó no volvería a escapar de la prisión mexicana, y 2 años después cualquier esperanza de volver a escapar se extinguiría al aprobar México una solicitud de extradición a Estados Unidos a salvo bajo custodia de los Estados Unidos.
El Chapó enfrenta cadena perpetua, y aunque puede haber sido uno de los hombres más mortíferos en la historia de México, el capo de la droga finalmente sería recordado como nada más que un desastre de sollozos mientras rogaba a los funcionarios de justicia de Estados Unidos indulgencia, que no concederían.